Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. ¿De qué manera afecta un cambio paradigmático a aquellos que lo sobrellevan? Vamos continuando con el tema de los paradigmas. Y vienen muchas, pero muchas preguntas. Pero las sustentaremos de acuerdo a los teóricos, digámoslo así. Si ustedes van a Kuhn, él encontró comentarios inusuales en esas anotaciones de los científicos que cambian de paradigma. Y con frecuencia pues él halla frases ajenas al lenguaje científico y ciertas descripciones exageradas. Frases como han caído los velos pues que cubrían mis ojos. Y si ustedes se dan cuenta, todas estas expresiones indican que los científicos aparentemente veían cosas que no habían visto antes. Pero ¿por qué científicos pensadores y concienzudos pues utilizaban tal lenguaje? Pues no era el lenguaje de la precisión a la objetividad, sino era una explicación lógica seria, pues que el nuevo paradigma los obligó a mirar hacia una dirección diferente. Es como cuando ustedes están leyendo algo y dicen, uy, yo no caía en cuenta, yo sí, ¿por qué soy tan bruto? Más o menos por ahí. O ¿por qué fui? Entonces, puesto que cuando uno está mirando hacia otra dirección, pues no tenían más opción que ver cosas pues que nunca antes habían visto. Y eso fue lo que Kuhn pues concluyó, porque conoció situaciones de las cuales los científicos pues estaban reproduciendo de la manera pues digámoslo así más exacta posible a esos antiguos experimentos, y los mismos individuos, los mismos controles, el mismo método de observación, sin embargo continuaban escribiendo sobre algo totalmente nuevo. Entonces el único cambio en el experimento era el paradigma del científico, y Kuhn manifiesta respecto a esto que en cierto sentido pues que no consigo explicar, dice él. Quienes proponen los nuevos paradigmas practican sus intercambios en mundos diferentes, y al practicar en mundos diferentes pues los dos grupos de científicos ven esas diferencias pues cuando miran desde el mismo punto en una misma dirección. De nuevo, pues eso no quiere decir que pueden ver lo que desean, pero ambos miran el mundo y lo que miran no ha cambiado. Pero en algunas áreas ven esas diferencias o diferentes y las ven en diferente relación unas con otras. Por eso una ley que no puede ser demostrada por un grupo de científicos puede parecerle intuitivamente obvia a otro. Más convencido aún, Kuhn piensa y quiere pues decir que los paradigmas actúan como filtros fisiológicos, de manera que nosotros literalmente vemos el mundo a través de nuestros paradigmas, y si queremos verlo diferente tenemos que cambiarlos. Entonces, en el contexto del paradigma significa que todo dato que existe en el mundo real y no se ajusta a su paradigma pues tiene dificultades para pasar por sus filtros, y usted ve poco o nada de él. Y el dato que se ajusta a su paradigma no solo pasa por el filtro, sino que es concentrado por el proceso de filtración, creando así una ilusión de mayor apoyo al paradigma. Por tanto, lo que en realidad percibimos en esencia pues está determinado por nuestros paradigmas, y lo que a una persona con un paradigma puede resultar muy notorio, perfectamente obvio, pues puede ser casi imperceptible para una persona con un paradigma diferente. Y esto es lo que consiste ese efecto del paradigma. Al menos malo de los resultados, o más bien el menos malo de un resultado de un paradigma obtenido en el efecto paradigmático, pues lo ilustra esa expresión que dice esto es imposible. Y estas tres palabras pues pueden traducirse de la siguiente manera: basados pues en el paradigma que en la actualidad practicamos de una u otra manera, indirecta o directamente,
no sabemos cómo hacerlo. Cuando uno dice imposible, ya no es imposible, dice no sabemos cómo hacerlo. Y el peor de los resultados es el efecto fisiológico. Entonces usted es incapaz de percibir esos datos que se encuentran justo delante de sus ojos. Pero no solo se trata del sentido de la vista, sino uno escucha, pero no oye, toca, pero no siente, o huele, pero no olfatea, pero no percibe los mismos olores. Entonces todos los sentidos están pues mediados, digámoslo así, por el efecto paradigma. Si ustedes van al año 1973, al llegar a Kuhn, muchos han comprendido una serie de decisiones erróneas que abarcaban toda una década. Y se había visto como personas que consideraban inteligentes o tomaban decisiones que resultaban catastróficas, porque solamente era un personaje y se le creía. Por ejemplo, pues la enorme resistencia impuesta por las grandes empresas a los ecologistas, pues ya había pensado que los líderes de las empresas eran simplemente estúpidos o arrogantes, o se encontraban demasiado concentrados en ese deseo de hacer dinero. Ahora pues nos estamos convenciendo de que la mayor parte de la resistencia pues se debía a una verdadera incapacidad para ver lo que los ecólogos estaban señalando. Y los antiguos paradigmas pues bloqueaban esa habilidad para recibir y comprender lo que en realidad sucedía allá afuera en ese mundo real. En la actualidad la mayor parte de las empresas, incluso aquellas que hicieron parte de la resistencia inicial del cuidado de la naturaleza, de la ecología, los ecologistas de ese momento, estarían de acuerdo con la protección ambiental porque se convirtió en un paradigma urgente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues esto sucede en los negocios, en la ciencia, en la misma cultura y en la misma religión. Nada ha permanecido en el tiempo, porque unos paradigmas van reformando realidades. Entonces siempre hemos visto batallas religiosas entre, por ejemplo, fracciones de creyentes sobre lo que nosotros desde afuera percibimos como asuntos triviales. Sin embargo, si pudiera introducirse en esos paradigmas de esas personas, pues verían frente a usted todo un asunto amenazador enfocado en el centro de sus creencias. Y no se trata de algo que apreciamos solo aquí y ahora. Con frecuencia, pues, se han escrito y se han leído muchas cosas sobre expertos que en el pasado inventaron vaticinar el mundo en que vivimos hoy, y encontramos sus designios humorísticos pero desconcertantes. Entonces, según ¿cómo se llama este señor? Arthur Baker, creo que es. Él hace una retoma de cosas que en el momento no, o paradigmas que en el momento no fueron reconocidos. Y él nos nombra el fonógrafo, donde para muchos carecía de valor comercial. Y Thomas Edison, en alusión a su propio invento, en una conversación sostenida con el asistente Sam Insull en el 1880, lo muestra. Entonces, los paradigmas van como que estructurándose desde una frase. Por ejemplo, el valor de máquinas más pesadas en el aire es inútil, insignificante y totalmente imposible. Otro paradigma por allá, no sé, 1905 posiblemente, decían que las mujeres sensatas y responsables no deseaban votar. Y hoy en día están votando todas. Otro momento, aún yo lo vi en el bachillerato, donde decían que no existe posibilidad de que el hombre pueda liberar el poder del átomo, y hoy ya lo hicieron con la bomba atómica. Y así, muchos, y hoy en día esos son nuevos paradigmas que están insertos en la misma ciencia.
Entonces todos los que hicieron esas proyecciones pues no eran personas estúpidas ni intentaban engañar a nadie, pero en el momento se les ridiculizó, se les violentó y al último se aceptaron. Sin excepción se trataba de expertos de su campo, pero tan pronto como comprendía el efecto paradigma, se dará cuenta de que estas personas no podían ver más allá de sus paradigmas. Incluso si nosotros vamos a Thomas Edison, pues él no consiguió ver el enorme potencial de su propio invento porque aún no comprendía los verdaderos límites y esas verdaderas capacidades del nuevo paradigma de la grabación. Y así la lista crece y crece, y lo que indica son dos cosas. Pues que la poderosa manera como los paradigmas nos atrapan para ver el mundo solo de un modo, y lo equivocados que pueden estar los expertos debido a ese atrapamiento. Pues ahora hemos comprendido que si uno puede explorar el futuro, lo más importante que debe conocer es la influencia que ejercen nuestros paradigmas sobre nuestras percepciones del mundo que nos rodea. Y el efecto paradigma pues se ha observado en los campos de la lingüística, la misma antropología, la psicología cognitiva por lo menos, así como en muchas áreas de negocios y la educación. La importancia de lo que Kuhn nos dice pues consiste en que incorpora un importante grupo de ideas centrales en el análisis, y Kuhn demostró que incluso los científicos pues se encuentran dramáticamente influenciados por sus paradigmas. Ellos carecen de una inmunidad especial para esta clase de influencia sobre su percepción. Y un paradigma pues es entonces como una escala de doble filo, donde puede subir y puede bajar, donde divide el mundo en fragmentos discretos de información muy refinada que proporcionan una visión muy sutil al practicante del paradigma, y es el lado bueno del paradigma. Entonces alguna vez pues se ha encontrado una situación en la cual le explica algo a personas que le dicen ¿cómo se dio cuenta de eso? Y uno responde es obvio. Ellas se sorprenden con su percepción, pero es el poder de su paradigma que le permite ver aquello que no resulta obvio a las personas que no están instruidas en él. Cuando la espada del paradigma es blandida, digámoslo así, pues en el sentido equivocado, pues aparta al practicante de los datos que corren en el sentido opuesto al paradigma, y en el mejor de los casos el practicante pues desechará los datos como imposibles o inexactos, y en el peor de los casos pues será incapaz de percibir los datos en absoluto. Por consiguiente pues vemos mejor lo que esperamos ver, vemos mal o no vemos en absoluto, y ese dato que no se ajusta a nuestro paradigma se puede perder o se puede ganar. Pero cuando el dato equivocado aparece o lo ignoramos como irrelevante o lo distorsionamos hasta que se ajusta a nuestro paradigma prevaleciente, pues nos permitimos seguir adelante y decir que nosotros podemos mejorar dramáticamente nuestras habilidades exploratorias, reconociendo de manera concienzuda el modo como nuestros actuales paradigmas pues intervienen con nuestras percepciones del futuro. Lo que siempre se define hoy como imposible es imposible solo en el contexto de los paradigmas actuales, pero en un futuro es posible. Y con demasiada frecuencia pues el futuro de nuestros negocios o nuestra industria, nuestra nación aún, pues existe justamente por fuera de los paradigmas prevalecientes, lo cual resulta imposible verlo. Es válido pues para ciertas clases de innovación, cuando alguien nos ofrece una innovación que mejora el paradigma, que mejora lo que ya estamos practicando, pues podemos verla con facilidad. Pero cuando alguien nos ofrece una innovación que cambia totalmente el paradigma,
como siempre, nos resistimos porque simplemente no se ajusta a las reglas con las que somos tan eficaces o porque le tenemos miedo al cambio. Posibilidades, ¿no? Entonces, para mejorar nuestras habilidades o para anticipar e innovar, pues debemos comprender y apreciar ese efecto del paradigma. Y para ver el futuro con mayor claridad, pues debemos dejar a un lado la seguridad de nuestro paradigma actual y comenzar a buscar en los márgenes a las personas que están cambiándolos. Y si comprendemos el efecto paradigma, podemos esperar su poder cegador y comenzar a buscar lo que será nuestro futuro. Terminando el efecto paradigma, el efecto puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, acójanse, pero vivan su consecuencia. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.